Buenas tardes a todos y a todas. Soy José Antonio Méndez y junto con María José Miranda Suárez daré las clases de estética. La profesora principal de la asignatura es ella y yo me limitaré a comentar algunos textos que hemos elegido y que ella os situará en contexto dentro de la explicación general de la asignatura. Esta explicación mía, este comentario, será llevado a cabo por medio de vídeos como este que estoy grabando en este momento. Serán vídeos de 1 hora de duración, con una periodicidad semanal, un vídeo por semana de 1 hora, y cada 2 vídeos será un texto. Es decir, cada uno de los textos que elijamos para comentar como eje de la asignatura tendrá 2 vídeos, se corresponderá con 2 vídeos que se entregarán en sucesivas semanas. Los autores, las autoras que hemos elegido representan una línea de argumentación. La idea central, la veremos una y otra vez, es que la estética, lo que podemos denominar lo estético, ha pasado de ser considerado un ámbito no epistémico, no suficientemente potente como para producir verdadero conocimiento y por lo tanto ser una guía de la acción, ha pasado de ser considerado un ámbito no epistémico a ser considerado un ámbito epistémico, un ámbito que produce conocimiento e incluso más allá, probablemente podemos decir que el ámbito de lo estético es el territorio de la filosofía actual, es el territorio del pensamiento actual. El primer texto que voy a comentar, para que vosotros también lo comentéis, es el texto platónico del Ión, un texto poco conocido, o relativamente poco conocido dentro de la obra platónica, y que en el campo de la estética se suele subordinar a los textos de la República y fundamentalmente a los textos del banquete. Los textos de la República referidos a la exclusión de los poetas de la ciudad, los textos del banquete referidos a la belleza como motor o como territorio del amor. Antes de entrar en la consideración del texto, y quizá esto me ocupe todo el vídeo, es una forma de comenzar, una forma lenta de comenzar, pero una forma que nos va mostrando ya el camino. Antes de esto, tenemos que hacer me creo obligado a hacer una serie de consideraciones muy breves, muy introductorias, teniendo en cuenta además que este vídeo se dirige a gente de primero de filosofía, de primero del grado de filosofía, con lo cual, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta desde el primer momento, las afirmaciones que aquí se realizan se saben demasiado generales, son afirmaciones para ser matizadas, para ser discutidas y en muchos casos para ser desmentidas. La filosofía busca, en mi opinión, que el sujeto que dice querer cultivarla aspire a tener un pensamiento propio, aspire a pensar lo real desde su propio punto de vista y a expresarlo. Para llegar a esa posición, para llegar a esa madurez, se necesita pasar antes por un periodo largo de aprendizaje, pero que este periodo de aprendizaje en ningún momento es un periodo de sumisión, es un periodo de subordinación, es un periodo en el que se muestran los grandes temas de la filosofía, en nuestro caso mayoritariamente de la filosofía occidental, y se indica, se invita al alumnado o al interesado a que por su cuenta vaya revisando, vaya remirando, vaya repensando los textos, teniendo en cuenta además que ningún texto es una cosa en sí, ningún texto es una determinación cerrada. Cada vez que nos aproximamos a los textos, yo he estado esta mañana releyendo otra vez entero el Ión y de nuevo, como siempre, me sorprendo con cada lectura. Y esto sucede siempre. Los textos no son fijos, los textos se dan además interpretados de una forma que se sabe provisional, encaminada a el proceso de aprendizaje, el proceso de ciudadanía, el proceso de construcción de la república que tienen que llevar a cabo, en este caso, los oyentes, las oyentes. Tenemos que partir también y sobre todo, ya entrando en materia de lo estético, tenemos que partir sobre todo de una consideración fundamental. La estética no es una parte de un todo. La filosofía no es una totalidad que tiene unos rasgos determinados y que a su vez se compone de subdisciplinas, la ética, la estética, la metafísica, la teoría del conocimiento.
La estética no es una parte de un todo, porque la filosofía no es ninguna totalidad. La estética se da como un territorio, se da como un lugar de acontecimientos que de algún modo nosotros, por una serie de razones que habría que ir viendo, razones de carácter histórico, razones de carácter biológico, razones de carácter político, razones de carácter cultural, que nosotros vamos aglutinando, vamos haciendo converger hacia una serie de elementos duros, pero que de algún modo no preexisten, no consisten en unas determinaciones que nos permiten decir esto es la estética. Nosotros tenemos que irnos acostumbrando a abordar lo que hay, lo que antiguamente se llamaba realidad, de esta manera. No como algo dado o algo que está a punto de darse o algo que de alguna manera será y a lo que nosotros podemos acceder mediante preguntas tipo ¿qué es tal cosa? Y entonces esto llevaría una respuesta ¿es esto, esto, esto? Sino de otro modo, por medio de inmersiones, por medio de idas y venidas. Hay que ver entonces, hay que ir viendo cómo se han ido trabando, cómo se han ido aglutinando los acontecimientos que constituyen lo que nosotros denominamos estética. Hay entonces una dialéctica entre lo que podemos llamar historia, entre lo que podemos llamar acontecimientos secuenciados, cosas en sí problemáticas también, y lo que podemos llamar sistema, como la trabazón conceptual de la estructura profunda de lo real. De algún modo, lo que hay no se da como sistema previamente, no se da como sistema en la profundidad del acontecer, sino que se da como estructuras complejas, estructuras difusas, estructuras disipativas en la trama de los acontecimientos, formando entonces un territorio que no está balizado. Es muy importante también entender que desde el punto de vista disciplinar, la estética, como algo que se enseña, solo ha surgido a mediados finales del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, hasta hace 150 años, 170 años, podemos decir, no había un territorio, en el sentido en que nosotros venimos diciendo, aglutinado, que se denominase estética y que tuviese un objeto, unos métodos determinados, estandarizados. Es muy importante a la hora de estudiar filosofía, a la hora de estudiar cualquier cosa, entender, y esto se ve bien desde el pensamiento de Hegel, por ejemplo, entender que el elemento de institucionalidad, el elemento de reconocimiento público, que luego es reconocimiento legal y que luego pasa a ser reconocimiento académico en la formación de los cuerpos de los ciudadanos, este elemento institucional es clave a la hora de determinar las disciplinas. Las disciplinas no preexisten, sino que las disciplinas se van constituyendo y hay un momento en el que dan un paso hacia lo institucional y por lo tanto entonces se constituyen como elementos de la formación de los cuerpos y por lo tanto en ese momento parece que tienen una entidad decisiva y que todo lo que ha pasado anteriormente ha llevado hacia esa identidad. No es exactamente así. El momento de institucionalidad es clave, pero lo que conduce a él no es un camino necesario que recupera de alguna manera o la realidad en sí o una historia que de algún modo ayuda a desplegar esa realidad en sí. La estética nace como asignatura que se puede enseñar en Alemania a mediados del siglo XIX, en un momento en el que estamos asistiendo en Europa, y esto es muy importante porque, de nuevo, la estética no es una disciplina universal que se da en todas las culturas de la misma manera, sino que es un territorio que se puede aproximar en distintas culturas, pero no teniendo una estructura similar. Por lo tanto, hay una aproximación cultural a la estética que es importante. Nosotros de momento nos centramos en la estética occidental y es de ella de la que hablamos. Poco a poco se irán desplegando otras cuestiones. Pues bien, en la determinación de la estética occidental hay un momento histórico que sirve de provocación. Este elemento tiene que ver con las cosas que suceden en Europa, en Occidente, en el siglo XIX. El siglo XIX es el tránsito
del antiguo régimen, un régimen basado en la propiedad de la tierra por grandes grupos aristocráticos, es el tránsito de un régimen en el que lo estable, lo constante, es decisivo porque es un régimen anclado propietariamente en el pasado, un pasado que es eterno y que es permanente. Un paso entonces se da aquí de este régimen agrario, de este régimen de terratenientes, de este régimen fijo política y conceptualmente, a un régimen industrial, en el que los grupos que tienen el poder y por lo tanto que quieren imponer su visión de las cosas como teoría de las cosas, son no ya los grupos aristocráticos o la alta iglesia, sino son los grupos burgueses, que son los propietarios de la industria. El siglo XIX es un siglo de grandes transformaciones, es el paso del antiguo régimen al nuevo régimen que supone un cambio no solo político, no solo sociológico, sino también un cambio ontológico, un cambio en la determinación de qué es lo real y de cómo accedemos a lo real. Lo real deja de ser algo fijo a lo que accedemos con una mirada eternizante y lo real se convierte en algo dinámico a lo que accedemos con una mirada procesual, con una mirada móvil. En este momento nace la estética y nace precisamente como la necesidad de reivindicar el carácter epistémico, el carácter creador de conocimiento y de realidad de una facultad, de una determinación humana, por lo menos occidental, que cuando los nobles y el alto clero, la alta iglesia, había tenido el poder, era o había sido una facultad relegada. Es la facultad de la sensibilidad que lleva aparejada también la facultad de la fantasía, la facultad de la imaginación. Sensibilidad e imaginación aparecen en el siglo XIX como características, entre otras, de unos grupos emergentes que quieren decir su visión de lo real, de una manera que rompe en gran medida con la visión anterior. Este hecho, por lo tanto, entonces nos muestra el lugar del nacimiento de la estética, pero no muestra ninguna necesidad. No había ninguna necesidad, frente a lo que se pensó muchas veces, de que lo agrario diera lugar a lo industrial. La industrialización es un proceso propio de la cultura occidental. Otras culturas no se industrializaron y siguieron en regímenes agrario-comerciales, que llevaron, por ejemplo, a concepciones distintas de la belleza, por ejemplo, en el caso de la belleza, de la obra de arte, de la creatividad, por ejemplo, el caso chino, ¿no? Es un caso significativo. Por lo tanto, no hay una necesidad en la realidad de ir hacia la estética, igual que no hay una necesidad en la realidad de ir hacia la industrialización o, en el momento actual, hacia la postindustrialización. El punto central entonces de la aparición de la estética como disciplina, como elemento del cuerpo, que es importante que se prolongue en la formación de los cuerpos de los nuevos ciudadanos, el centro de esta consideración es, como os digo, que la sensibilidad, la percepción sensible, incluso la pasión, incluso la imaginación, son facultades epistémicas, son facultades cognoscitivas. Es muy importante entender entonces que de algún modo lo que hay aquí es una reivindicación frente a las ideas fijas de la experiencia de las nuevas clases emergentes, ¿no? La estética que se origina ahora está muy ligada al concepto de experiencia, al concepto de sensibilidad experiencial. ¿Qué es la estética que surge ahora? ¿Cómo se define? Os digo, la estética no tiene ninguna definición, en el sentido de que no hay nada que sea eternamente, perfectamente la estética. La estética es un territorio que se va determinando en sucesivos movimientos de distintas maneras. Fijaos bien, en el siglo XIX el elemento fundamental de la estética no es otra cosa que la obra de arte. La obra de arte parecería que, según se nos cuenta tradicionalmente, el centro de la estética fuera la idea de belleza, fuera lo bello como una característica del ser, igual que la verdad, igual que la bondad. Se dice tradicionalmente que ya en los griegos hay tres grandes ideas, la idea de verdad, de bondad y de belleza, que lo bello y lo bueno en griego se dice conjuntamente kalos kai agazois, lo bello y lo bueno. Esto es cierto, pero
En el pensamiento griego, la idea de belleza no es una idea autónoma, no es una idea que se desarrolla por sí misma, sino que lo bello en el mundo griego está siempre, como veremos en el Ión y veremos una y otra vez, está siempre subordinado a la idea de bien. Solo, paradójicamente, en el siglo XIX, cuando surge la estética, la idea de belleza se convierte en una idea en sí misma, en una idea autónoma, en una idea del mismo rango que la idea del bien y que la idea de la verdad, que eran ideas de verdad en el mundo griego. Pero paradójicamente, en el siglo XIX, la idea de belleza no es el centro de la estética, aunque es en ese momento cuando se formula como idea plena. Y no lo es porque esa idea es desplazada por la práctica de la obra, por la obra como el lugar donde esa belleza se manifiesta y por lo tanto, de algún modo, la belleza solo es en la obra o en el obrar y también en segundo lugar, de forma muy importante, porque la belleza que aparece en el siglo XIX es inmediatamente una belleza que tiene un lado oscuro, es una belleza que va más allá de la belleza, que va hacia lo sublime y lo sublime es lo excesivo, primero lo excesivamente bello y luego lo excesivo en sí mismo, con un rasgo de oscuridad, con un rasgo de negatividad, con un rasgo de lo terrible, deinos se dice en griego, lo deinótico es clave en la belleza del siglo XIX. La belleza entonces no es el territorio de la estética propiamente, cuando se constituye la estética como ciencia, lo es la obra de arte, pero tampoco lo es la obra de arte por mucho tiempo, porque el ámbito de la estética se desplaza también, y a eso estamos asistiendo ahora, con el paso de la sociedad industrial a la sociedad posindustrial, con el paso de la modernidad a la posmodernidad. En este paso, la belleza encarnada o incorporada en la obra, vista desde la obra que es producida por un artesano, deja paso a la creatividad, a la expresión creativa y a la creatividad en sentido estricto como lugar de lo estético. Es decir, en el mundo contemporáneo, en el mundo que va del siglo XIX al siglo XX, asistimos a una rapidísima transformación de qué se entiende por el territorio de la estética, donde el elemento de belleza y sublimidad terrible, el elemento de obra como lugar donde acontece la belleza, van dejando paso poco a poco y van mostrando lo que es probablemente el lugar actual de lo estético, que es la creatividad. Lo que queda entonces como el territorio de lo estético es el campo de lo creativo, como veremos en sucesivos textos y veremos la importancia que esto tiene, porque en el fondo esta noción de creatividad va ligada a la pérdida no solo de la noción de idea de la belleza como reguladora, sino también a la idea de la obra como algo terminal y nos va llevando más allá de la obra. Si os dais cuenta, el arte contemporáneo es un arte que rompe con la obra, que la gente se pregunta, pero es que esto no es arte, esto no es belleza, esto no es nada, esto no... Eso es altamente significativo, porque lo que significa es que rapidísimamente hemos sacado la mirada de la belleza, de la obra, y la hemos llevado a la creatividad. Elemento entonces fundamental. Centro entonces de la belleza a partir del siglo XIX y hacia ahora, la sensibilidad, la pasión, la experiencia, la imaginación, la creatividad. En el mundo contemporáneo, entonces, la creatividad muestra que la belleza es totalmente autónoma del lugar donde presuntamente nacía, que era la idea de bien. La belleza no solo se independiza, no solo se constituye como algo en sí, sino que además rompe con su encarnación formal, plástica, figurativa, en una serie de objetos y de procesos. En el mundo contemporáneo, en el mundo posmoderno, hemos dejado también de lado la visión de la burguesía como visión de lo real, como un proyecto que se tiene que cumplir, como una idea que se tiene que efectuar, igual que en el siglo XIX se dejó atrás la mirada aristocrática de lo real como una estructura inmutable que no cambia. La estética, por lo tanto, es una disciplina profundamente contemporánea y dentro de Occidente, estamos hablando de Occidente porque la época posindustrial, de nuevo, se da marcadamente en Occidente, antes que en otras culturas, también en otras culturas se da, pero de forma diferente. Esta evolución agrario-industrial posindustrial es propia de Occidente con la lentitud que se ha realizado o la rapidez que se ha realizado. Otras culturas la están haciendo, por ejemplo la cultura china, pero con transiciones diferentes.
Este paso hacia la posmodernidad entonces muestra el paso de la primacía, filosóficamente hablando, de la ontología, de la teoría de la realidad como centro de la filosofía, a la epistemología como teoría del conocimiento, como centro de la filosofía. La ontología dominó hasta el siglo XVIII, la epistemología dominó en el siglo XVIII y XIX. Pasamos de ontología como filosofía primera a epistemología, teoría del conocimiento como filosofía primera, y ahora estamos probablemente en la estética como filosofía primera, como territorio mismo del filosofar, con las características propias de la estética frente a la teoría del conocimiento y frente a la ontología. Esto es, como os digo, decisivo porque además en Occidente la filosofía es siempre filosofía política. La filosofía se hace y nace como un pensamiento dentro de la ciudad para pensar la ciudad. Así es en Grecia y así es entre nosotros todavía, aunque en algún momento parece que hay sectores independientes de la filosofía, como la epistemología, por ejemplo. No es así. Toda filosofía es política en última instancia. Y la cuestión fundamental es de qué política nos está hablando la estética contemporánea, de qué política estamos hablando, de qué tipo de cuerpos, porque la política es el manejo de los cuerpos, la fabricación de los cuerpos, la prosecución y la conservación de los cuerpos, de qué tipo de cuerpos estamos hablando. Estamos, además, y esto ya lo hemos nombrado, estamos, además, no solo dentro de nuestro pensamiento occidental haciendo esta transición de la idea a la cosa y de la cosa al signo que no se refiere a un significado. Estamos haciendo esta transición y a la vez estamos haciendo otras muchas transiciones. Os he comentado antes la transición intercultural. La filosofía occidental durante mucho tiempo, prácticamente hasta hace 50 años, se concebía a sí misma como el pensamiento en su plenitud. La filosofía occidental nace en Grecia como una doble determinación, como una postulación de una equivalencia, la equivalencia entre pensamiento y realidad, que se fija en la expresión de Parménides: el pensar y ser son la misma cosa. La filosofía occidental que nosotros conocemos, que veremos desde dónde viene esto, la filosofía occidental es una filosofía fundamentalmente platónica que se basa en la idea de Parménides de que pensar y ser se corresponden, de que todo lo que hay puede ser pensado y todo lo pensado, cuando se piensa correctamente, existe. Y esto es la realidad del ser y la realidad del pensar en esta conjunción. De algún modo, nosotros nos hemos impuesto y hemos impuesto también luego por nuestro dominio tecnológico y político que esta forma de entender la relación pensamiento-realidad no era una característica cultural de Occidente, sino que era la estructura misma de lo real. La filosofía occidental es una filosofía etnocéntrica, que piensa que sus ideas no son ideas de un grupo humano, sino son determinaciones de la estructura de lo real. Por eso la gente que piensa todavía en términos de filosofía griega solo admite como filosofía o como pensamiento radical, diríamos, el pensamiento occidental. Sin embargo, nosotros estamos en un segundo desfondamiento. Os dije que hay un desfondamiento de la idea de la obra hacia la creatividad, un desfondamiento de lo tradicional hacia lo moderno y luego hacia lo posmoderno, un desfondamiento de la ontología hacia la teoría del conocimiento y hacia la estética. Y estamos asistiendo a otro desfondamiento más. Hay más que estos. Es el desfondamiento que se denomina interculturalidad o nacimiento y reconocimiento del poder epistémico de las distintas culturas. De algún modo nosotros estamos llegando a la conclusión, o porque se nos hace llegar, pero también porque estamos llegando internamente desde el pensamiento occidental, por las dos razones, de que el pensamiento occidental no es una determinación de lo real, sino es una determinación, en todo caso, cultural, potentísima, fijaos en la ciencia moderna, pero cultural, de la realidad. Y que hay otras aproximaciones culturales que nosotros rechazábamos no solo como filosofía, sino como discurso serio sobre lo real, que también son discursos
serios sobre lo real, es decir, son tan serios como el nuestro, por lo menos. Este desfondamiento hacia lo intercultural repercute de alguna manera en toda la concepción de lo filosófico y es algo que todavía nosotros estamos empezando a asimilar, porque todavía nosotros seguimos pensando que el verdadero pensamiento es el occidental, el verdadero arte es el arte occidental, el verdadero saber es el saber occidental, etcétera, etcétera. Pero hay aquí ya un desfondamiento que rendirá sus frutos. Nosotros colocamos estas lecciones de estética también en este horizonte, aunque no se trate aquí temáticamente. Es decir, no solo hay una transformación interna de los acontecimientos y del territorio de lo estético, sino que hay una transformación intercultural de lo que puede ser entendido en forma amplia como territorio de lo estético, que nos muestra que no hay una cosa estética, ni siquiera neurológicamente, porque se puede decir, bueno, pero neurológicamente está, ni siquiera neurológicamente, y después se accede a ella de distintas maneras, sino que son distintos accesos a un territorio que en parte es común a las culturas y en parte no, lo que nosotros determinamos como estético. De tal manera que no hay unos territorios que se nombren, por ejemplo, obra, por ejemplo, arte, por ejemplo, vacío, por ejemplo, espacio, por ejemplo, tiempo, por ejemplo, actor, por ejemplo, espectador, que sean universales, sino que esos territorios, esos conceptos, tienen que ser delimitados interculturalmente, no como algo que dice de un mismo sitio, sino como aproximaciones en parte diferentes y por lo tanto como territorializaciones y por lo tanto como conceptos diferentes. He aquí la complejidad de lo estético contemporáneo. Por un lado es el horizonte de la contemporaneidad occidental, porque ha disuelto la ecuación entre pensar, ser y hacer. Por otro lado, se ofrece al debate y va a ser afectado por el debate intercultural. Nosotros tomamos el punto de partida occidental, desembocaremos luego en otros puntos de vista, pero tomamos el nuestro, vemos cómo se construye, vemos qué opciones se fueron tomando y vemos cómo hoy esas opciones pueden ser reconsideradas. Como os digo, vamos a tomar una serie de textos de Platón, el Ión, de Aristóteles, la poética de Edith Stein, que representará el pensamiento escolástico, aunque ella es una filósofa del siglo XX, pero por tomar un elemento constante, que es el elemento escolástico que arranca del siglo XII y llega hasta hoy. Textos de Rimbaud, que supone una revisión profunda ya de lo estético, textos de Heidegger, de Walter Benjamin, de María Zambrano, etcétera, alguno que vaya surgiendo. Tenemos 13, 14 semanas para hablar de estas cosas. A 2 semanas por texto nos dan 7 textos. Bueno, los iremos eligiendo con cuidado dentro de este ámbito que os he nombrado. ¿Por qué, en segundo lugar, después de estas consideraciones generales, entramos ya un poco, nos aproximamos al texto de Lión? ¿Por qué tomar el texto de Platón y por qué dentro del texto de Platón tomamos el Lión? Porque, como ya os he dicho antes, Platón representa el epítome, representa en puridad lo justo de lo que se determina en Occidente como filosofía. Siempre cuando yo estudiaba se nos decía que Whitehead, un filósofo inglés famoso, entonces ahora ya menos conocido, Whitehead decía que toda la filosofía occidental son comentarios a pie de página de los escritos de Platón. Nosotros hemos determinado el platonismo como el eje de lo filosófico, como el eje del pensamiento occidental. Pero, y esto ya os lo repito una y otra vez, y esto es siempre así, aunque esto es una afirmación que se sostiene, no implica que nosotros sepamos siquiera cuáles son las tesis estrictas de Platón o si se puede hablar de tesis estrictas en Platón, porque cuando nosotros nos acercamos a Platón fuera de la convención de lo que es el platonismo, que es fundamentalmente el dualismo, vemos que su pensamiento es muy complejo. Sí, el cuerpo pitagóricamente es la cárcel del alma, pero en determinados escritos, en el Filebo, el cuerpo parece valer por sí mismo como hermoso. Sí, los rapsodas, los poetas son expulsados de la ciudad, pero Platón escribe poéticamente, utiliza el mito de alguna manera, acepta y rechaza. Hay escritos que no se conocen de Platón, son las doctrinas no escritas, que gente que cita a Platón, pero las citas no aparecen en los textos y por lo tanto se ha reconstruido un Platón oral. No sabemos exactamente tampoco el orden de los libros, no sabemos si
no sabemos muchas cosas, ¿no? La filosofía siempre se mueve en esta ambigüedad. Nosotros reconstruimos entonces las posiciones y por lo tanto las reconstrucciones pueden ser impugnadas y pueden ser releídas. Se trata de iniciar un debate. Es cierto en líneas generales que la filosofía occidental es una filosofía platónica, esto es indudable, pero es que en los términos de esto el grano fino exige un debate muy a fondo y esto va por modas. Una vez se lee a Platón de una manera, otra vez se lee de otra. Entonces se trata para nosotros y de cara a vosotros, a vosotras, de iniciar un debate, de que vosotras y vosotros os vayáis enfrentando a los textos de Platón, los textos que resuenan todavía hoy en día, los textos que se han sido olvidados, que leéis a Platón como lo leyeron en su época, que no era directamente, sino por medio de escoliastas, de gente que decía que había estudiado con uno, que había estudiado con uno, que había estudiado con Platón. También la historia de los textos que fueron llegando, primero se conoció el Timeo, luego a través de los árabes se fueron conociendo otros textos. En el siglo XVI aparecieron muchísimos textos, se produjo una verdadera revolución. No hay una linealidad en Platón, ni en el contenido de su doctrina, ni en la estructura de su doctrina, ni en la recepción de su pensamiento. Además, y esto es muy importante, el platonismo, Parménides, Platón, diría yo, no se impuso como filosofía occidental sin más directamente, sino que se impuso de forma polémica. Esto también es muy importante. La filosofía no es un discurso directo sobre la realidad, es un discurso absolutamente mediado y la mediación está mediada y la mediación de la mediación está mediada y todo el tiempo es así. El platonismo se instaura como filosofía, probablemente como filosofía dominante, probablemente a partir de su absorción por el cristianismo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano. Probablemente ese es el punto exacto, ¿no? Y es un platonismo que no es el de Platón, sino es el neoplatonismo, el platonismo de Plotino y otros, un platonismo ya muy complejo. Este platonismo que se instaura como filosofía que da asiento al cristianismo, como luego lo dará el aristotelismo, y que desde ahí se impone, porque el cristianismo cuando triunfó como imperio lo primero que hizo fue prohibir las escuelas griegas tradicionales, a los estoicos, a los cínicos, a los epicúreos, a los pirrónicos les cerraron con llave, les obligaron a convertirse o a no comer de eso. El cristianismo se impone brutalmente y impone metafísicamente el platonismo, pero el platonismo se había impuesto antes ligeramente para luego poder ser adoptado por el cristianismo. Se había impuesto sin haber acabado con el enemigo, pero habiendo acabado metafísicamente, por decirlo así de algún modo. Se había instalado como opción dominante, como opción absoluta, ya en el siglo V, en la obra de Platón. Platón tiene una obra muy importante, para mí es una de las obras más importantes del pensamiento occidental, que es el Gorgias. En el Gorgias se habla de la ciudad, se habla de la justicia, y hay como dos opciones para construir la ciudad, es decir, para pensar la ciudad y para pensar la realidad. Una es la opción platónica, la opción que Platón atribuye a Sócrates, que no sabemos si era de Sócrates o era ya del propio Platón maduro, la idea de que lo real que nosotros vemos está subordinado a un orden eterno, que es el orden de las ideas, que solo puede ser alcanzado mediante un largo proceso cognitivo, mediante un estudio dialéctico de ascensión de disciplinas que va alejándose de lo corporal, que va alejándose de lo sensible y va llegando a lo inteligible. La idea entonces de que para actuar hay que contemplar esforzadamente estas ideas. Esta visión de la realidad es la visión aristocrática de la realidad, que es el grupo al que Platón pertenece. La aristocracia piensa entonces que solo unos pocos pueden acceder a la estructura profunda de lo real, que es una estructura escondida y que no está al alcance de cualquiera, y que es una estructura además que precede a lo real, que lo estructura, que lo lanza. Por eso nosotros podemos preguntar qué es tal cosa, qué es la justicia, qué es la verdad, qué es el bien, qué es el caballo, que es el Bierzo, por ejemplo, también lo podemos preguntar, una pregunta muy importante, porque eso de alguna manera preexiste antes de ser hecho el mundo, porque el mundo fue fabricado por el demiurgo mirando estos prototipos, estas ideas eternas y recortándolas allí en un espacio matérico de donde van después saliendo las cosas. Esta visión aristocratizante, elitista, se oponía en esa época a otra visión, que es la visión de los sofistas, que han sido los grandes blasfemados de la historia de la filosofía,
Los sofistas representan una posición que podemos decir, con todas las salvaguardias, democrática. Los sofistas pensaban que no existía una verdad preestablecida, sino que lo que nosotros establecíamos eran cursos de acción o determinaciones de realidad verosímiles, no verdaderas, que nos permitían actuar, y las establecíamos mediante el convencimiento. Es decir, el convencimiento, el epeizo, y no la noesis, la contemplación, es el método de la filosofía. Entonces, la filosofía debe adiestrarnos para, en la palestra pública, democráticamente, convencernos unos a otros mediante argumentos, mediante lógicas, también mediante emociones, para crear la realidad que siempre está en el presente futuro. Por lo tanto, no hay ninguna estructura obligatoria, no hay ninguna eternidad. Platón pensaba que esto acababa con la ciudad porque pensaba que ninguna ciudad podría sostenerse así. No creía en la sociedad democrática, como ya bien sabemos. Platón derrota, Sócrates derrota a los sofistas en el Gorgias, metafísicamente. Esta derrota no impidió que siguiera habiendo sofistas, sino que creó una escuela de filosofía que siguió viva y creyendo en esta verdad eterna, etcétera, y que después cobró una fuerza inmensa cuando el cristianismo, rechazando toda sofística o utilizándola como una cosa para auxiliar, para el convencimiento, pero no como una metafísica, no como una ontología, cuando el cristianismo abrazó el platonismo como filosofía del imperio, como la filosofía con la que se iba a incorporar a todos los ciudadanos. Los cuerpos de los ciudadanos entonces no se incorporaban convenciéndose unos a otros, sino se incorporaban mediante la asunción jerárquica del dualismo basado en el mundo de las ideas. De alguna manera, esto se puede expresar de otra manera, esto que es una tesis muy general, y se puede expresar de otra manera, y así lo hizo una de las grandes filósofas españolas del siglo XX, una de las grandes filósofas, sin más, María Zambrano. María Zambrano, una mujer que podemos decir que vivió a lo largo del siglo XX, una mujer que tuvo su plenitud en los años de la República Española. María Zambrano piensa que el platonismo, que para ella también es el corazón de la filosofía occidental, eso es innegable, que el platonismo lo que hace es separar la palabra lógica de la palabra poética. La razón poética, dice María Zambrano, es negada en el platonismo en favor de la palabra lógica, de la palabra fría, de la palabra de alguna manera desapasionada. En Platón esto a lo mejor fue un drama porque él sentía también la necesidad de la pasión, pero él creyó necesario imponer esta visión, esta primacía de la lógica. Nosotros podemos decir entonces, siguiendo esto, que el platonismo es una opción por la lógica, por la ontología, frente a la retórica, frente al convencimiento y frente a la poesía, frente a la sensibilidad que es inestable, que de alguna manera es burlona, es cuestionadora, que nunca acaba de cuajar. Platón necesitaba para crear la ciudad claridad y pensaba que en la oscuridad o en la duda, en la vacilación o en el sufrimiento, en el exceso de sensibilidad, no se podía sostener una ciudad sin guerra civil y por lo tanto no había justicia y por lo tanto eso era inviable y debía ser eliminado. Esta es la importancia del platonismo. La importancia del platonismo es que propone institucionalmente una educación, una paideia, una formación de ciudadanos mediante la educación que se basa en la exclusión de lo poético o de lo retórico también, de la poiesis, de la retórica, de el cuerpo público de los ciudadanos. No que no se haya alimentado, porque Platón se alimentó del mito y leía a Homero probablemente todos los días y Sócrates se sabía todas las poesías del mundo, sino que de algún modo esto no puede figurar en el programa de formación política de los cuerpos, de formación reglada, de formación explícita, por decirlo así. Nosotros hoy, y por esto es interesante Platón, estamos asistiendo en la posmodernidad, porque el platonismo dura en la sociedad tradicional, en la sociedad aristocrática y también en la sociedad industrial, de alguna manera. Porque en la sociedad industrial, aunque lo que prima es la acción, esa acción siempre acaba teniendo un cierre eidético, es decir, persigue una meta que de alguna manera conquista. Y de algún modo entonces Platón, ya bajo forma de Aristóteles, a lo mejor está ahí todavía. La filosofía contemporánea y la política contemporánea ya no va por aquí porque vivimos en una sociedad en Occidente posmoderna, en una sociedad postindustrial. Y las cuestiones fundamentales de paideia política tienen que ser revisadas. Nosotros necesitamos a los poetas, nosotros necesitamos a los frikis, nosotros necesitamos a la gente rara, a los queer,
no solo como gente que habita la ciudad y que puede ser tolerada y a veces reprimida, sino como gente que tiene que formar parte de lo que debe ser el programa formativo de los cuerpos. Esto es clave en el pensamiento contemporáneo y en la política contemporánea, ¿no? Toda la teoría queer, las discusiones sobre el género van por aquí, van por aquí. Y por lo tanto necesitamos una paideia diferente, una educación diferente de la que expulsó a los rapsodos, a los poetas, aunque sea discutible que fuera una expulsión total, de la ciudad. Necesitamos también superar la ontología, la forma de ver la realidad que tiene Platón, la ontología dualista, la ontología también del conocimiento como ascenso, la ontología que tiene que estar ligada a una ascética, a una exigencia casi que roza el sufrimiento, a una ontología que está basada en la idea de bien y que está basada en la idea de sentido. La filosofía contemporánea es una filosofía que debe superar la idea de bien, que debe superar la idea de ascenso, la idea de jerarquía, y que debe superar también la idea de Eros, que es una idea muy platónica, como lo que conjunta lo real. La filosofía contemporánea es una filosofía de lo sublime, es una filosofía de lo complejo, es una filosofía de lo superpuesto, de lo circulante. La filosofía contemporánea abandona el platonismo y se dirige hacia formas más afines a la sofística, formas más afines a la retórica y formas más afines a las que tenían los poetas, o si se puede hablar así, o a las que tienen los artistas, porque también nosotros estamos asistiendo al final de lo que es el fundamento mismo de la filosofía platónica, de la filosofía de Parménides. La idea, la creencia de que existe una realidad y que esa realidad puede ser pensada estructuralmente, de que hay una conexión entre pensamiento y realidad que determina todo lo que hay. Nosotros estamos asistiendo al final del argumento ontológico, estamos asistiendo al final de la idea de que la filosofía consiste en abandono del relato, del mito y el paso a una estructura universal que sería el logos. Estamos asistiendo a esa idea, estamos asistiendo al final de esta cuestión. Y por lo tanto, entonces, el ión de Platón es un pensamiento clave porque en el ión es donde se determina por primera vez que, y claramente, y va a quedar luego fijado posteriormente en la República, que la estética, la poética, la imaginación, la sensibilidad no es epistémica, no produce verdadero conocimiento. Quizás sea discutible en el Ion si lo que se dice que no produce verdadero conocimiento es la poética misma o es la rapsodia, es el que de algún modo interpreta, pone en juego a los poetas. Bueno, esto lo veremos. Pero sí que hay algo de esto. La estética, lo que nosotros hoy llamaríamos estética, el campo de la expresión, el campo de la sensibilidad, el campo de la pasión, el campo de la imaginación, no introduce conocimiento. El verdadero conocimiento solo se capta intelectualmente, en lo que se llama la noesis, como veremos. Por lo tanto, la estética no está en la línea de la verdad como verdad. Puede haber estado en la formación, como en el propio Platón, en Sócrates, pero no está en lo que se debe transmitir como cuerpo. Bueno, vamos a dejar esto aquí, a cerrar esta presentación. Vamos a ver si soy capaz de encontrar dónde estoy y de encontrar si me grabé.